Cuando hablamos del Estado y su relevancia política, tranquilamente nos podemos remitir a las clases anteriores donde habíamos visto que el Estado como objeto de estudio de las ciencias políticas era básicamente fundante en la composición de dicha ciencia. Entonces, habíamos hablado de esta perspectiva institucional que se manejaba dentro de la ciencia política, donde el objeto de estudio central era el Estado, las relaciones de poder, que nace, digamos, de alguna forma en la modernidad, gracias a los aportes de Nicolás Maquiavelo, a mediados del siglo XVI, y es importante entonces como elemento fundante de la ciencia política, pero también es un elemento fundante porque marca una composición de una sociedad moderna y posteriormente contemporánea y que van teniendo como común denominador las sociedades a lo largo del mundo la formación de los famosos estados de derecho. Pero el concepto Estado es un concepto histórico que va a sufrir notablemente modificaciones y que va a ser interpretado por diferentes intelectuales. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer un panorama general para poder comprender cuál es la relevancia de este concepto y por qué es interesante y necesario empezar a problematizarlo. Uno de los autores que nos va a permitir comprender el concepto de Estado va a ser Bob Jessop, que es un sociólogo británico que trabaja el Estado y el poder, y nos da herramientas que son útiles en el sentido de empezar a repensar el concepto de Estado. Cuando nosotros solemos hablar del Estado, cuando conversamos, cuando dialogamos, cuando escuchamos en radio, en televisión, o cuando vemos por las redes, el Estado se asocia directamente a un sujeto, es decir, decimos el Estado debe dar solución a tal problema, o el Estado no debe meterse en sector privado. Entonces, asociamos al Estado como si fuera un sujeto, es decir, lo personalizamos. Pero también hablamos del Estado como si fuera una cosa. No, el Estado es un instrumento, el Estado es una herramienta que favorece a determinado grupo de personas, que favorece para los intereses de determinada persona, es una herramienta que permite llevar a cabo proyectos políticos, populistas, bueno, en definitiva, lo asociamos al Estado con un sujeto o lo asociamos al Estado con una cosa. Sin embargo, lo que nos va a decir nuestro autor británico es que el Estado es un conjunto de instituciones que tiene fronteras poco definidas. Es decir, que el Estado tiene un grado de acción amplísimo porque de él se desprenden multiplicidad de instituciones y que a su vez esas instituciones que son dependientes del Estado no tienen en su accionar las fronteras definidas. Ahora, el Estado, nos dice este sociólogo británico, cambia su forma y su apariencia en función de las actividades que realiza, en función de las escalas donde opera y en función de las fuerzas políticas que intervienen hacia adentro del mismo. Ya vamos a ir viendo un poco en desarrollo cómo se va dando esta noción, pero en definitiva podemos entender al Estado como un conjunto de instituciones. Este Estado, entendido como un conjunto de instituciones, que podríamos hablar del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la familia como una institución, la escuela, los sindicatos, los medios masivos de comunicación, todos, de alguna manera forman parte del Estado. Max Weber dirá que en realidad no hay acciones que el Estado no haya hecho nunca, pero tampoco hay acciones que el Estado haya hecho siempre. Entonces es tal el nivel de complejidad que existen dentro de este conjunto de instituciones que forma el Estado que es muy complicado establecer una definición que abarque, mejor dicho, la multiplicidad de dimensiones del concepto. Por eso los teóricos del Estado tratan de centrarse en cuáles son las características comunes que definen al Estado para poder justamente definirlo. Entre estas características podríamos decir el territorio estatal, la población, entendida como la población estatal, y así también el aparato estatal. Todas estas características medianamente definen a un Estado. Otros teóricos dirán, bueno, el Estado es la territorialización de una autoridad política, es decir, cómo un poder coercitivo se establece dentro de un territorio que se encuentra demarcado.
Otros dirán, bueno, el Estado también se define como el Estado-ciudad. El Estado-ciudad como Estado que se caracteriza por operar dentro de una sociedad con cierta autonomía y que ejerce un control sobre territorios aledaños, pero no hay un territorio completamente definido. Entonces, dentro de esta definición de Estado-ciudad entrarían características como los estados medievales, las ciudades-estado antiguas, los estados coloniales. Es decir, el concepto de Estado, como vemos, tiene diferentes connotaciones, es un concepto histórico y que se vuelve operativo en la medida en que yo desee mirar una realidad histórica particular. Ahora, lo que nosotros tenemos que empezar a comprender es qué características son las que a nosotros nos permiten problematizar el concepto de Estado. Una de las características que podríamos decir que son fundamentales a la hora de pensar al Estado va a ser entenderlo, como dice Bob Jessop, el Estado no es un aparato que se encuentra por fuera de la sociedad, no es que se encuentra controlando individualmente nuestras funciones, no es que está organizando nuestra vida constantemente, sino que nosotros como sociedad también estamos formando parte de este Estado. Entonces nosotros al formar parte de este Estado son nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones vinculares, las que permiten que la lógica del Estado siga siendo la misma, siga estructurando, es decir, las relaciones sociales estructuran al Estado y son estructurantes porque también estructuran nuestra manera de vincularnos, y es acá, en esta definición, nos dice Bob Jessop, que empezamos a encontrar confusiones entre el Estado y la sociedad, es decir, cuando articulamos la dimensión del Estado como institución, como conjunto de instituciones, con la dimensión de la sociedad, es que se empiezan a notar un poco complicadas las definiciones del concepto. Nosotros habíamos visto cómo el Estado presenta, en este caso, un problema al momento de articulárselos. El concepto de Estado plantea problemas al momento de vincularlo con la sociedad. Entonces, esta articulación Estado-sociedad implica una serie de problemáticas a la hora de tratar de definir un concepto de Estado acabado. Ahora, cuando nosotros intentamos hacer este vínculo, nos dice este sociólogo británico, eventualmente en algún momento nos vamos a dar cuenta que se plantea una paradoja. Es decir, por paradoja nosotros lo que queremos decir es dos pensamientos que se encuentran básicamente contrapuestos. Por un lado, decimos que el Estado es un conjunto de instituciones y que a su vez este conjunto de instituciones lo que hace es formar a una sociedad. Entonces, si nosotros sabemos que el Estado es un conjunto de instituciones, que habíamos mencionado anteriormente, podríamos hablar de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, escuela, familia, iglesia, medios masivos de comunicación. Si el Estado está vinculado a todas estas dimensiones, a todas estas instituciones, sabemos que en realidad ese conjunto de instituciones tiene condición estatal, lo que no implica necesariamente que esa condición estatal o esas instituciones sean precisamente el Estado. Entonces, entendiendo nosotros que el Estado es un conjunto de instituciones que se encuentran ramificadas, ¿de qué manera podríamos decir que el Estado puede tener el control y la cohesión total de la sociedad? Entonces, la paradoja es esta: el Estado como parte y el Estado como todo dentro de una sociedad. Entonces, estos elementos son los que nos permitirían a nosotros empezar a dimensionar el concepto de Estado desde otra amplitud, no como un sujeto, no como una cosa, sino como un conjunto de instituciones y de las cuales nosotros somos una parte constitutiva como sociedad.